Hay padres que todavía tienen dudas sobre la combinación de las clases presenciales y virtuales. Manifiestan que sus hijos tienen algún tipo de rezago con respecto a la educación que están recibiendo. Hoy nos acompaña Beatriz Ramírez de la Asociación de Centros Educativos Privados para conversar precisamente sobre este tema. Doña Beatriz, buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que necesita, primero que todo, el hogar, verdad, para que el sistema combinado funcione? Bueno, en realidad el sistema o la modalidad híbrida ha sido todo un reto para padres de familia y para las instituciones educativas. Básicamente lo que se requiere en el hogar es mucha organización, mucha comunicación con las autoridades del centro educativo y las docentes y al mismo tiempo muchísima organización dentro de los parámetros que se manejan en el hogar para cada uno de los estudiantes. ¿Este método podría efectivamente dar lugar al rezago que manifiestan los padres? Bueno, lo que sucede, Patricia, en este caso es que venimos de una situación en la cual estamos pasando de una virtualidad total a una combinación de ambos métodos. O sea, los estudiantes están asistiendo de manera presencial y al mismo tiempo están recibiendo algunas lecciones en la virtualidad, porque acá estamos hablando de virtualidad y de presencialidad. Correcto. El sistema educativo en general, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, claramente ha tenido un momento de un impas. ¿Por qué? Porque desde que partimos del hecho de que la presencialidad se truncó de una manera como sucedió hace precisamente un año, tenemos que tener muchísima claridad en que los programas y las mallas curriculares deben retomarse. Nosotros no hablaríamos tanto de un rezago como tal, sino de una reorganización necesaria para poder determinar cuáles aspectos del currículo van a tener que ser prioritarios. Ahora, hay padres que se preguntan claramente, ¿será suficiente ir 2 o a lo mejor hasta 3 días nada más a la escuela o colegio? Claro, y es una muy buena pregunta, pero es lo que tenemos posibilidad de hacer en este momento. Desde que estamos en un proceso de emergencia nacional y se dio la lucha para que se pudiera retornar a la presencialidad mediante esta modalidad híbrida, que es la que estamos trabajando actualmente, sabemos que para muchos no va a ser suficiente, porque nosotros estábamos acostumbrados hasta el año anterior a que la asistencia al centro educativo por parte de nuestros hijos fuera el día a día, parte de nuestras rutinas. Entonces, la idea y lo que añoramos es que poco a poco podamos retornar en mayor cantidad de días, mayor cantidad de horas en algunos centros educativos inclusive, y el tema de si es suficiente o no va a ser muy calibrado de acuerdo a la forma en la que se maneje cada centro educativo y en la forma en la que cada estudiante se vaya organizando también. Ahora, ¿qué pasa con las familias que manifiestan, por ejemplo, que son 3 hijos o hasta a lo mejor 4, ¿verdad? Y prácticamente cuentan muchas veces ni con la computadora, pero a lo mejor con los 2 teléfonos inteligentes que tienen y no abastecen. La parte tecnológica ha tenido un peso importante en todo este proceso. Sí, un peso importantísimo, y aquí hay que hacer la salvedad de que esta situación realmente generó un caos a lo interno de las familias. Fue una situación muy difícil, tanto para los centros educativos como para las familias. De pronto, nuestros niños van a la institución diariamente en un horario definido y súbitamente los tenemos a todos en casa y tenemos que resolver no solamente el tema de convivencia, que ya per se es algo importante, que trajo bastantes situaciones difíciles para este manejo, sino además la situación de que nuestros hijos están recibiendo clases de manera remota, y esto claramente implica una planificación, una organización, el poder detallar exactamente qué está recibiendo cada uno de ellos. Entonces, imagínense en las familias numerosas el trabajo que esto llegó a representar para los padres de familia. No, hablamos de las numerosas, la falta de tecnología y qué pasa con el internet, que también en muchos lugares de nuestro país ha sido un tema importantísimo y que esto efectivamente va a causar un rezago. Claramente, y no solamente en ese sentido, sino que no vemos aún políticas que nos estén ayudando a mejorar esta situación. El tema de Internet hoy lo estamos viviendo. Nosotros podemos tener estudiantes en la virtualidad que tal vez tengan su dispositivo porque tienen la posibilidad de adquirirlo,
pero el Internet no está siendo suficiente. Entonces se reportan fuera de sus lecciones porque la conectividad no es la que se requiere y es algo que esperamos que sea mejorado pronto. Hay expertos que en esta situación, ¿verdad? Con todos estos cambios, país, gobierno, centros educativos, pues afirman que los centros educativos protegen a los alumnos. Entonces, que de alguna manera quizás sería mejor que todos estuvieran en los centros educativos. Mire, eso es correcto. Yo le puedo asegurar que los centros educativos son de los sitios más seguros para los estudiantes. Y le digo brevemente por qué. Dentro del centro educativo se cuenta con una estructura y una organización que tanto por responsabilidad como por la situación que se está viviendo hace que tengamos todos los actores de este proceso que estar pendientes de estos estudiantes. Entonces, el cumplimiento de los protocolos, el seguimiento de las reglas se da de manera muy estricta, aclaro, sin perder de vista que los niños y los jóvenes han regresado también para disfrutar de estos procesos. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿pueden ir más niños? ¿Pueden mantenerse dentro de esas zonas seguras? Es importante recordar que los centros educativos no somos los únicos actores dentro de este proceso. Nosotros contamos con las familias, nosotros contamos con las comunidades. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad, sus cuidados, no se baje la guardia, consideramos que va a ser factible que más estudiantes se presenten a los centros educativos para de esta manera recibir una formación en las mejores condiciones. ¿Y cuáles son las mejores condiciones? Las presenciales. Ahora, Beatriz, otro tema también, y es una realidad que muchos padres manifiestan el hecho de no estar capacitados. Por ejemplo, pongamos la materia que siempre ha sido, ¿verdad?, el issue, que es matemática. No estoy capacitada como mamá o como papá para darle seguimiento, evacuar las dudas de mis hijos en el día a día. Entonces, esto también es un tropiezo. Lo es, y en este momento es fundamental que los padres de familia y las instituciones tengan muchísima comunicación. El año pasado fue un caos porque de pronto nos vimos en las casas con nuestros hijos. Muy bien, con algún tipo de información y con un seguimiento que requirió un ajuste importante también para los docentes, porque este fue un cambio para todos. Claro. Ahora bien, en este momento, dado que ya se da la posibilidad de que haya parte de ese tiempo en la presencialidad, lo importante, Patricia, aquí es que el centro educativo logre realizar una estrategia organizativa en la cual cuando los estudiantes están en la presencialidad, se logre abarcar la mayor cantidad de temas que tienen muchas veces un nivel más alto de dificultad y que se dé en la presencialidad la explicación de esos temas, de manera que cuando el estudiante le corresponda ir a la virtualidad o estar en casa, lo que se genere allí sea un espacio de repaso de esta materia o cumplimiento de algunas tareas o asignaciones, pero que tienen como base materia previamente estudiada. De esta forma, el padre de familia va a ver disminuida esa necesidad de estar pendiente de la materia que su hijo está viendo. Ahora, muchos de los padres que abogan, ¿verdad?, y expertos también por la presencialidad, pues uno de los puntos importantes también es la interacción de los chicos con sus contemporáneos, ¿verdad?, entre ellos, ese momento tan importante. Eso ha sido uno de los principales elementos por los cuales se ha considerado que la presencialidad es fundamental. Recordemos que de acuerdo a las diferentes etapas, así hablemos de la primera infancia, niños de 0 a 6 años van desarrollando muchas destrezas, habilidades acorde a su edad. Está el juego, está el cuido. Cuando llegamos a la etapa de primaria tenemos otras características en esta población que justifican la necesidad de que estén desarrollándose en conjunto con sus pares, porque eso es lo que nos expone a la realidad de vida que nos va a ir permitiendo fortalecer nuestros aspectos de la personalidad y desarrollar esas habilidades sociales que vamos a necesitar el día de mañana, estando
un poco aislados, es muy difícil que enfrentemos hasta cosas negativas que son las que nos van a propiciar un crecimiento pues positivo. Y si hablamos de los adolescentes, curiosamente consideramos que ha sido una de las poblaciones más afectadas con la no presencialidad en los centros educativos. ¿Por qué? Recordemos que la adolescencia por sí misma conlleva una serie de cambios enormes, no solamente a nivel personal, a nivel físico, a nivel fisiológico, etcétera, sino a nivel social. Necesitamos pertenecer a un grupo, requerimos ese sentido de pertenencia y necesitamos identificarnos. En muchos casos, los centros educativos representamos válvulas de escape para muchos jóvenes y para muchos niños, que es en esos lugares en donde encuentran esa mano amiga para poder conversar acerca de situaciones que se dan en su entorno familiar o en su entorno social. De manera que esa presencialidad no es solamente el hecho de que vamos a tener una educación más cercana o mayor acompañamiento, sino que es la necesidad de compartir con aquellas personas que son importantes para mí. Mire, Patricia, el simple hecho muchas veces de tener que discutir, pelear, reconciliarme con mis compañeros, es lo que nos produce esa posibilidad de crecimiento y de formarnos, de poder emitir esos criterios, de poder determinar muchas veces qué me agrada, qué no me agrada, de poder fomentar la creación de esos valores. Entonces es fundamental la presencialidad y ojalá muy pronto tengamos la posibilidad de que más y más estudiantes estén en nuestros centros educativos, porque además se ha demostrado durante este tiempo y gracias al manejo que en el país se ha dado de la situación, de que el retorno a las aulas no ha representado un disparo en las tasas de contagio del COVID. Totalmente cierto, doña Beatriz Ramírez, muchísimas gracias por toda esta información, conversación y ojalá que esto fluya pronto a la realidad, ¿verdad? Ese 100% ahí en la presencialidad. Que pase un feliz día. Así es. Muchísimas gracias, Iván. Vero.